Hola a todos, hoy toca un nuevo vídeo, en este caso de Absoluto Racing. Hace poco hubo una actualización en donde añadieron un nuevo circuito de drift y varios coches nuevos, y en el vídeo de hoy vamos a probar uno de ellos para ver si merece la pena comprarlo. Este coche del que os hablo es el Toyota Mark X GRM y no os preocupéis si no lo conocéis, porque yo hasta que no lo he visto en el juego no sabía ni que existía este coche. De todas formas es completamente normal porque este coche fue una edición especial que sacó Toyota, en donde solo se produjeron 350 unidades y todas ellas para el mercado japonés. Que de todas formas yo pienso que si lo hubiesen sacado también para el mercado europeo y el americano hubiese sido un éxito, porque a día de hoy hay pocos coches nuevos que salgan con un motor V6 atmosférico, manual y tracción trasera, o sea, eso tiene que ser un juguete. Así que ahora dejamos de lado la información sobre este coche para volver al juego y contaros si de verdad merece la pena pagar 730 monedas por este coche. Y bueno, yo lo he estado probando ya varias semanas y os puedo contar lo que me ha parecido. Así que primero os voy a hablar un poco sobre cómo va el coche completamente de serie. Sin modificar absolutamente nada, el coche se queda con 314 caballos y 1550 kilos. ¿Y cómo se comporta? Pues en general bastante bien. En cuanto a la entrega de potencia, al ser atmosférico, para que el motor empuje hay que llevarlo alto de vueltas, pero bueno, lo normal en cualquier coche atmosférico. Y dentro de lo que cabe empuja bastante bien y corre también muy bien, aunque sí que es verdad que a partir de los 190 km por hora ya se nota que le empieza a costar un poco. Llevando la frenada de serie hay que admitir que frena bastante bien para lo que pesa, de hecho es uno de los puntos positivos que tiene este coche. Y el paso por curva es en general bueno, en curvas lentas se nota un poco torpe, imagino que debido a su peso, pero en curvas medias entra bastante bien y se nota muy estable. Pero esto ya no pasa cuando vamos por curvas rápidas, en donde la trasera del coche tiende a moverse y es un poco incómodo de llevar. Pero como os digo, en general el coche se comporta muy bien para ir de serie, pero obviamente no es perfecto. Pero vamos a lo que de verdad me importa. ¿Cómo se comportará modificándolo al máximo? Pues para ello lo voy a preparar a tope y le voy a hacer un setup para ver si de verdad mejora. Bueno, pues modificando todo al máximo hemos dejado el coche en unos buenos números, 442 caballos y 1271 kilos. Entonces ahora la pregunta es, ¿después de modificarlo, habrá mejorado? Pues la respuesta es sí, pero no tanto. Vamos por partes. En cuanto a potencia, ahora obviamente corre más, pero no hay tampoco mucha diferencia como en otros coches cuando les aumentas la potencia. Y tampoco destaca por su tracción porque aun siendo atmosférico y que en teoría la entrega de potencia te la da de forma más lineal, hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir gas a la salida de curva porque te puede dar un buen susto. Y en cuanto a frenada, si antes ya os he dicho que frenaba muy bien, ahora frena aún mejor, hasta tal punto que se puede apurar la frenada antes de las curvas. Y ya os digo, de lo mejor, por no decir lo mejor que tiene este coche. Y por último tenemos el paso por curva, que es verdad que también ha mejorado un poco. Como ya dije antes, en las curvas medias va muy bien y el paso por las curvas rápidas ahora es mucho mejor porque ya no se va tanto de atrás como antes, pero todo esto sacrificando el paso por las curvas lentas, ya que con el setup que le he hecho en este tipo de curvas ahora el coche es un poco más torpe que antes, o sea que a la que entres un poco rápido el coche ya subvira mucho. Pero bueno, también depende del circuito, porque por ejemplo aquí en Nürburgring prefiero sacrificar el paso por las curvas cerradas, que al final este circuito tiene muy pocas, ya que la mayoría son curvas medias y rápidas. Así que ya después de analizar en profundidad el coche, vamos a lo que de verdad importa. ¿Merece la pena comprarlo? Pues mi respuesta es que depende de lo que estáis buscando. Si has conseguido ahorrar monedas y estás buscando un coche que sea rápido en curvas, que corra y con el que hacer buenos tiempos, entonces la respuesta es que no merece la pena comprarlo. Ya que por lo que cuesta incluso menos tienes mejores opciones, que modificándolos puedes tener un coche que haga tiempos en Nürburgring de 6:20 o tiempos de ese estilo. Como por ejemplo el BMW M4, el Subaru S208 o el Corvette C7, que ya os digo y os puedo asegurar que van muchísimo mejor que este. Porque sí, el Toyota Mark X no ha hecho un buen tiempo en Nürburgring. La mejor vuelta que conseguí hacer con él salió un tiempo de 6 minutos 58 segundos,
que es casi el mismo tiempo que conseguí hacer con el Renault Clio RS, un coche que tiene menos potencia y es tracción delantera. Ahora, en el caso de que tengas monedas de sobra y te guste mucho la estética de este coche o te cause curiosidad ver cómo se comporta en circuito, entonces sí que merece la pena comprarlo. Entonces, pues esa es mi opinión sobre este nuevo coche que han añadido los desarrolladores al juego. Así que como ya no tengo mucho más que decir, yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda este vídeo para decidiros si comprarlo o no. Así que ya simplemente deciros que dejéis un like, que se agradece muchísimo, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ningún vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.